Muy bien, pues buenos días a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos a esta comparecencia de prensa para valorar los datos de la EPA relativa al tercer trimestre de 2025, que como bien saben es el trimestre que compone julio, agosto y septiembre. Un trimestre habitualmente positivo y que este trimestre pues no incumple esta regla con los datos que está reflejando. Unos datos que a priori son buenos, pero que marcan un contexto que hay que tener en cuenta. Evidentemente, siempre que baje el paro es una buena noticia y siempre que aumente los ocupados es una buena noticia, pero estamos ante el primer trimestre desde el año 2018 donde la población activa cae. Es un suceso de hechos que desde que gobierna María Guardiola se repite constantemente, pero es el primer trimestre relativo al verano en el que la población activa sigue cayendo. Y esto es un problema que marca la diferencia con respecto a lo que está pasando en España. Evidentemente, la situación económica que estamos teniendo en este país, que está a la cabecera de Europa, evidentemente la buena senda del empleo en España, que está provocando que España converja con Europa, nos está dando estas cifras tan buenas de empleo en Extremadura porque hay una inercia. Pero al mismo tiempo, la caída de activos continua lo que está provocando es que visualicemos la falta de ambición de este gobierno que tiene a la región bloqueada y que sigue sin aprovechar la buena situación que estamos viviendo en España. Tenemos una caída del paro de 10.300 parados. Hoy saldrá el Partido Popular a decir que son datos históricos, que baja el paro, pero es que resulta que de esos 10.300, casi 4.000 se han ido del mercado laboral. Han desaparecido del mercado laboral. Por lo tanto, lo que tiene que plantearse esta región, si lo que tenemos es que conformarnos cada vez que tenemos datos de paro, es con celebrar fiestas de jubilación o fiestas de despedida porque se van nuestros jóvenes de Extremadura, o queremos aspirar a celebrar fiestas de bienvenida, fiestas de creación de nuevas empresas, fiestas de nuevos empleos, fiestas de gente que viene a Extremadura porque tiene expectativa de encontrar trabajo. Esa es la ambición que necesita esta tierra. Esa es la ambición, porque de otra forma no vamos a poder converger con el resto de España. La EPA refleja lo mismo que nos reflejan, por desgracia, los datos de paro mes a mes, que somos los últimos en creación de empleo. Desde que gobierna María Guardiola nos hemos puesto a la cola en creación de empleo, los últimos. Y nuestras alegrías vienen porque cada vez tenemos menos población activa, porque nuestro mercado laboral pasa a la jubilación o fuera de Extremadura, no a las listas del paro. Y decía el portavoz de Vox, esto contrasta con España porque en España ha subido el paro y en Extremadura no. Y se debe al pluriempleo. Yo creo que tienen que dar una vuelta a cómo se valoran los datos de paro. En España hay 178.000 activos más. La población activa ha crecido. Y de esos 178.000 que se han introducido en el mercado laboral con expectativas de encontrar empleo, hay 60.000 que no lo han hecho. Por eso sube el paro. Pero sube la ocupación en 118.000 personas. Yo quiero, y el Partido Socialista quiere, que Extremadura cree empleo, porque creando empleo es como se crea un mercado laboral potente. Y Extremadura está en la situación de crear empleo. Solo hace falta un gobierno que se lo crea. Y tenemos un gobierno con falta de ambición que no cree que pueda crearse empleo en Extremadura. Por lo tanto, cuando hablamos de empleo, lo que queremos valorar de este dato que tenemos en este tercer trimestre es que Extremadura, una vez más, pierde la oportunidad de converger con España. Y esto se debe solo a una cuestión, que el gobierno de María Guardiola no tiene ambición y no aplica políticas activas de empleo para crear nuevos empleos en Extremadura. Va siendo el momento de que Extremadura levante la voz y le diga al gobierno de María Guardiola que se ponga a trabajar de una vez por todas pensando en los intereses de esta tierra y no exclusivamente de su partido. Sin más, me quedo a su disposición. Sí, muy buenas. Tres enmiendas a la totalidad
¿Ahora sí? Pero antes, cuando tenía la luz, decía 3 enmiendas a la totalidad de los presupuestos que se van a debatir la semana que viene. ¿Cuál va a ser la actitud del Partido Socialista? ¿Van a votar la de otros grupos, por un lado? ¿Y estamos certeramente encaminados a elecciones? Bien, bueno, lo que hagamos con las enmiendas de los otros grupos tenemos todavía que decidirlo. Sí le puedo decir una cosa, que el Partido Socialista sí tiene palabra y sí tiene principios, a diferencia de lo que tiene María Guardiola. Por lo tanto, cuando estudiemos la posición que tenga este grupo parlamentario va a ser ceñido a sus principios, a su ideología y a los intereses de la mayoría social de esta región. Y con respecto a si hay ambiente electoral, me preguntabas, eso no lo podemos saber nosotros. Solo hay una persona o dos que lo pueden saber, que son María Guardiola y el señor Feijóo, a las órdenes de quien está la señora Guardiola. Porque aquí lo que tienen que explicarle a los extremeños, cuando se encuentra un partido político como el Partido Popular, con enmiendas a totalidad de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, lo que le tienen que explicar es si es por su falta de capacidad de diálogo, que también tiene que ver algo, o porque tienen falta de capacidad de diálogo por un interés de estrategia partidista y ponen los intereses de su partido por encima de los intereses de los extremeños. Eso lo tienen que explicar ellos, no nosotros. No lo tenemos que explicar nosotros, lo tienen que explicar el gobierno de la señora Guardiola, que es la única responsable de habernos traído a esta situación en la que presentan unos presupuestos sin querer aceptar ninguna propuesta de nadie, y sabemos que cuando quieren se ponen de acuerdo, ¿eh? Cuando quieren negocian y acuerdan. Es que hace unas semanas se ha aprobado una ley de concordia que elimina la ley de memoria histórica entre el Partido Popular y Vox. Es que hoy, después de que el Partido Popular rechazase la comisión de investigación de los incendios, el Partido Popular ha acordado con Vox presidir la comisión de investigación. Cuando quieren acuerdan. Es que María Guardiola es presidenta de la Junta de Extremadura porque llegó a un acuerdo con Vox. Por lo tanto, ella tendrá que decidir si quiere elecciones o no. Lo que sí tenemos claro es que nosotros estamos preparados. Y lo que no vamos a es a ser nosotros los que saquemos unos presupuestos a costa de no defender los intereses de los extremeños y extremeñas. Porque si hay unos presupuestos que no piensan en los decentes de esta región para que se les actualice su salario, que no piensan en cómo reforzar la educación y la sanidad, nosotros no vamos a renunciar a ninguno de esos principios. Y por eso propusimos enmiendas, hicimos propuestas al gobierno de la señora Guardiola para que las tuvieran en cuenta. Hemos estado dispuestos a hablar en todo momento y hemos hecho propuestas. Y la respuesta ha sido un no. No incluir ninguna de las propuestas que hemos hecho. Por lo tanto, la señora Guardiola sabrá lo que quiere hacer a partir del martes. Lo que sí está claro, que nosotros estamos preparados y, sobre todo, tenemos ambición para defender los intereses de la mayoría social de esta región. Preparados para las elecciones, pero preparados para reiniciar en unas negociaciones en el caso de que la Junta planteara incorporar alguna de las medidas que solicita el PSOE. ¿Dan rotas las negociaciones? Sí, ¿no? Es que nosotros nunca nos hemos negado a hablar. No hay ningún solo momento desde que nos hicieron ese chantaje de presupuestos o elecciones en el que el Partido Socialista no haya acudido a plantear cuáles son nuestras propuestas para que pudiera haber un entendimiento. Por cierto, como hicimos el año anterior. Nosotros somos un partido serio, somos un partido responsable y somos un partido que planteamos propuestas que entendemos que son necesarias para acabar con el bloqueo que tiene esta región en cuanto a la gestión de la señora Guardiola o en cuanto a la falta de gestión. Y hemos acudido con propuestas y se nos han dicho que no. Si la señora Guardiola quiere revertir la situación, pues lo tiene sencillo. Nuestras propuestas las tiene encima de la mesa. Y sabe que lo que queremos es que haya un presupuesto más justo, que no privilegie a los que más tienen, como quieren hacer, por ejemplo, con las eléctricas, quitándoles el impuesto de la ecotasa. Queremos unos presupuestos más justos y que atiendan las necesidades que tiene esta región. Y esas son las propuestas que hemos hecho. Ella sabrá si quiere ir por el camino de la humildad y de verdad sentarse a hablar para que haya unos presupuestos, o el de la soberbia
y encaminarnos a unas elecciones a todos los extremeños y extremeñas. ¿Bien? Gracias.